La profe Daniela y vamos a continuar con la unidad 2 de cálculos químicos y en este video vamos a resolver el ejercicio número 6 donde vamos a introducir un concepto que es el de reactivo limitante. Cuando nosotros tenemos dos cantidades de sustancias que van a reaccionar entre sí, como tenemos una proporción estequiométrica que se va a cumplir cuando creamos la reacción, vamos a ver cuántos moles cada una reacciona con cuántos moles de la otra. Entonces va a haber un reactivo que va a limitar la reacción y un reactivo que va a estar en exceso y que va a sobrar luego de que esa reacción termine. Entonces vamos a directamente hacer el ejemplo. Si 4 gramos de azufre reaccionan con 8 gramos de hidrógeno, entonces hacemos la reacción, ¿sí? Azufre más hidrógeno, esto nos da ácido sulfídrico. Esta reacción está balanceada de por sí, ¿ok? Entonces un mol reacciona con un mol y da un mol. Nos dice que tenemos 4 gramos de azufre que reaccionan con 8 gramos de hidrógeno. ¿Qué masa de ácido sulfídrico se formará? Como en este problema nosotros tenemos dos datos, no uno como normalmente. Uno de ellos va a estar en exceso. Entonces, nosotros tenemos que tener estas cantidades en moles para saber realmente cuál es la cantidad que está de más y cuál es la cantidad que está de menos. ¿Ok? Entonces, tenemos que, pasamos a moles, ¿verdad? Un mol de azufre es 32 gramos. Entonces 4 gramos es AX. Esta regla de 3 me sale que 0, disculpen acá, el 0,125 moles es lo que tengo de azufre. Ahora, por el lado del hidrógeno, un mol de hidrógeno es 2 gramos y 8 gramos es X. Aquí el hidrógeno es 4 moles. Mirando ahora la reacción, si yo sé que por cada mol de azufre reacciona un mol de hidrógeno, entonces ¿cuál de estos dos es el reactivo limitante? Sería el que está en menor cantidad. Entonces el azufre es el reactivo limitante y por supuesto en este caso el hidrógeno es el reactivo que está en exceso. Ahí restaríamos respondiendo la pregunta B, ¿verdad? ¿Cuál es reactivo limitante y cuál es reactivo en exceso? Ya de paso. Pasando a ver qué masa se forma del ácido sulfídrico, ¿verdad? Entonces, en ese caso tendríamos que elegir para hacer el cálculo del producto el reactivo que es el limitante, ¿ok? Bueno, entonces, utilizaríamos eso como dato, 0,125 moles de azufre van a formar según esta reacción 0,125 moles de ácido sulfídrico. ¿Ok? Entonces, aquí podemos hacer directo una regla de 3. 0,125 moles de ácido sulfídrico es a X gramos. Eso es lo que queremos calcular porque es qué masa de ácido sulfídrico se formará, dice, ¿verdad? Y aquí directamente podemos poner que un mol y ya podemos hacer el peso molecular directamente acá. 2 por el hidrógeno más 32 del azufre en gramos, ¿verdad? Resolvemos la regla de 3 y me sale 4,25 gramos de ácido sulfídrico. Ahí respondo la pregunta Ahora, para responder la pregunta de cuánto hay en exceso, vayamos a una página en blanco, ¿sí? Y sabemos que el que está en exceso es el hidrógeno, ¿verdad? Sabíamos que el hidrógeno había 4 moles, pero solamente utilizamos 0,125 en esa reacción.
Entonces me sobran prácticamente 3,9 moles de hidrógeno. Si quiero saber eso en masa, a partir de los 8 gramos iniciales que había, ¿verdad? Entonces 3,9 moles es a X gramos y 1 mol, ¿verdad? Que es una molécula, mol de hidrógeno es 2 gramos. Entonces aquí la X es 7,8 gramos de hidrógeno, es lo que está en exceso. Recordemos que nosotros partimos de 8 gramos, entonces 0,2 gramos prácticamente es lo que se usó. El tema de la composición centesimal. La composición centesimal de un elemento en un compuesto se refiere a cuántos gramos de ese elemento hay por cada 100 del compuesto. O sea, se refiere a qué porcentaje existe de cada elemento dentro de un compuesto. Para eso vamos a hacer el ejercicio 7. ¿Cuál es la composición centesimal del sodio, del azufre y del oxígeno en el sulfato de sodio? Para eso tenemos que recordar que tenemos la estructura de las sales ternarias, ¿verdad? Metal, no metal y oxígeno, en ese orden, ¿sí? Entonces, el sulfato de sodio, nos tenemos que ir a las unidades anteriores para recordar que se formula de esta manera, ¿ok? Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos primero sabiendo el peso molecular de la sustancia con todos sus elementos, ¿verdad? Sodio es 23 por 2 más azufre más 16, que es el oxígeno, por 4. Toda esta suma me va a dar un total de 142 gramos. Ese es el peso molecular total. Después el resto ya es fácil. Tenemos que tener la premisa de que 142 gramos es el 100% de esa molécula y luego ya desglosamos por cada uno de los elementos. Por ejemplo, sodio, ¿verdad? Sodio pesa 23 por 2 es a X%. Entonces la X me sale 32,4% de sodio. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo para cada uno de los elementos. Luego hacemos el azufre, 142 gramos es 100%, como 32 gramos es X. Esto me da un total de 22,5% de azufre. Siempre recuerden de poner en su resultado de sodio, de azufre, para que luego sea fácil buscar la respuesta, ¿verdad? Y para el oxígeno tenemos 142 es 100% y 16 por 4 gramos, evidentemente, es X. Aquí nuestra X es 45,1%. Ya sé que es fácil, ya sé que lo menos probable es que se cometa un error en este tipo de regla de 3, pero siempre les conviene tomar todos los resultados, 32,4 más 22,5 más 45,1, meter en la calculadora y ahí les tiene que dar 100% y así ven de que hicieron bien su composición porcentual o centesimal, que es lo mismo, ¿verdad? La fórmula mínima o empírica y luego a la fórmula molecular. La fórmula mínima es una fórmula que se obtiene experimentalmente en el laboratorio, ¿verdad? Y se obtienen los porcentajes en los que se encuentran cada uno de los elementos en ese compuesto. A partir de esos porcentajes, nosotros podemos saber en qué proporción se encuentran esos elementos dentro de la molécula y de ahí quitar una fórmula mínima. La fórmula mínima no necesariamente va a corresponder a su fórmula real, pero sí a la proporción en la que se encuentran los elementos. ¿Ok? Recordemos de nuevo esta estructura, metal, no metal, oxígeno. Dice, calcular la fórmula mínima de un compuesto que contiene 43,4% de sodio, entonces voy a poner sodio 43,4, ¿ok?
Después me dice que tiene 11,3% de carbono, entonces carbono 11,3. Y 45,3% de oxígeno. Oxígeno 45,3. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir todo esto por el peso atómico de cada uno. Es decir, por ejemplo, 43,4 dividido 23, 11,3 dividido 12 y 45,3 dividido 16. ¿Ok? Entonces, aquí esto nos sale 1,88. Yo suelo dejar 2 lugares después de la coma. Después, carbono es 0,94 y oxígeno va a ser 2,83. Siguiente paso, vamos a dividir por el menor de todos, es decir, 0,94. Y ahí me queda la fórmula mínima. Esto dividido 0,94 me va a quedar Na2. Acá me va a quedar carbono, pues me va a salir 1, ¿verdad? Y acá me va a salir O3. Esta sería la fórmula mínima a partir de esos porcentajes. Y lo siguiente que vamos a aprender es calcular la fórmula molecular a partir de una fórmula mínima. Fíjense este ejercicio, dice, el peso molecular del benceno. El benceno es un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos tienen carbono y tienen hidrógeno, ¿sí? El peso molecular es de 78 gramos por cada mol. Dice, si se sabe que está compuesto, vamos a volver a escribir nomás acá, por 92,3% de carbono y por 7,7% de hidrógeno, halla la fórmula molecular del benceno. Primero tenemos que hallar la fórmula mínima y luego la fórmula molecular. Entonces esto voy a dividir por los pesos atómicos y entonces esto va a ser dividido 12 y esto va a ser dividido 1. ¿Ok? Entonces carbono me queda 7,69 y del hidrógeno obviamente 7,7. Si se fijan, estos dos son 7,7. Entonces la fórmula mínima es CH, ¿sí? Porque va a ser dividido 7,7, me queda CH. Lo que yo sé es que la molécula, el peso molecular, dice que pesa 78 gramos por cada mol. ¿Ok? Y entonces yo tengo que saber si esto es un mol o cuántos moles es, ¿verdad? Y esto pesa 12 más 1 gramo, esto pesa 13 gramos, ¿verdad? Entonces, 13 gramos, que es lo que tengo en la fórmula mínima, es a X moles, ¿verdad? Los moles me van a salir 6. Quiere decir que por cada vez que aparece una C y una H, hay 13 gramos y eso es 6 moles. Entonces, la fórmula molecular es por 6. Me queda C6H6 y esa sería la fórmula molecular. Ahí terminamos con el video audio explicativo de la unidad 2. Cualquier pregunta pueden dejar en el foro. Muchas gracias.